Hola, muy buenos días. Bienvenidos al Wavecast de EY, un espacio en el cual queremos reflexionar, discutir sobre aspectos relevantes del mundo de los negocios, alrededor de temas de innovación, de tecnología y de transformación de las empresas. El día de hoy vamos a platicarles de algo muy interesante, el informe de madurez digital, un reporte que llevamos 4 años generando en compañía de Need Education, KIO y la American Chamber, y en el cual se está evaluando cuál es el nivel de evolución y de transformación de las empresas en México a lo largo del tiempo. Para esto me están acompañando 2 grandes personas de EY. Por una parte me acompaña Claudia Gómez, que es socia líder de inteligencia artificial y data en México, en nuestra práctica de consultoría. Y me acompaña Jaume Suez, que es socio líder para servicios financieros de tecnologías emergentes, automatización e inteligencia artificial también. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Un placer estar con ustedes. La verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, este informe, como ya varias de las personas tuvieron oportunidad de verlo cuando se hizo la publicación hace ya un par de meses, estuvo muy centrado en distintos temas clave, ¿no? Y obviamente uno de los temas más relevantes fue la inteligencia artificial, que no podía faltar. Hoy está en boca de todos, todo el mundo habla de la inteligencia artificial, salen los periódicos, la gente está probando con ChatGPT. Y bueno, la realidad es que al mismo tiempo que es un elemento, una nueva tecnología que está en voz de todos, nadie sabe realmente qué es, nadie sabe realmente qué se puede lograr hacer. Sigue siendo un gadget, sigue siendo algo interesante, pero no conocemos también el contexto. Entonces, antes de entrar en materia, quería preguntarte a ti, Claudia, si nos puedes platicar brevemente qué es este índice de madurez digital que hace EY junto con Need Education, KIO y la American Chamber of Commerce. Claro que sí, Juan. Muchas gracias primero por estar aquí, por invitarme. El índice de madurez digital es una herramienta que le ayuda a las empresas a medir qué tan avanzados están en su transformación digital. Claramente cubre varios puntos, ¿no? Entre ellos, como bien dices, este año fue muy enfocado en temas de inteligencia artificial, pero no es lo único que toca también temas de ciberseguridad, de cómo van en su estrategia para la transformación digital en general. Ok, súper interesante. Y Jaume, justo ya lo decíamos, ¿no? El tema de inteligencia artificial salió muy en boga. Hoy en día vemos que hay estudios, múltiples estudios de EY, de muchas otras firmas, de muchas otras empresas, que mencionan que pues, la inteligencia artificial está en boca de todos, incluyendo los CEOs, incluyendo los consejos de administración de las empresas, ¿no? 70% de los CEOs dicen que es un elemento muy relevante para su negocio, ¿no? Pero que esto va a requerir el aumentar la competencia y exigirá nuevas capacidades en términos de la fuerza laboral. ¿Qué opinas de esto? Sí, totalmente. De hecho, en el mismo informe explica que el 85% de los CEOs encuestados en México planea aumentar la inversión. De hecho, estamos en un momento donde hay más demanda que oferta, ¿no? Es un sector más dirigido por la oferta. Lo que cuesta es encontrar buenos casos de uso. Y en concreto, ese sentir de los CEOs, yo estoy muy de acuerdo con ellos. Los mejores casos de uso hoy pasan por aumentar la productividad del colaborador, no por sustituirla. Eso es un elemento súper interesante porque todo el mundo le tiene miedo, todo el mundo dice, van a sustituir, van a reemplazarme. Entonces, el tema de gestión del cambio, de adversidad, a la adopción de todo esto, está siendo un obstáculo súper relevante. Sí, pero justo también los estudios, Claudia, acá, lo que hemos visto es que aunque tal vez grandes empresas o empresas de todos tamaños están empezando a integrar la inteligencia artificial, a probar, a saber qué significa, siguen siendo generalmente pruebas de concepto, ¿no? Siguen siendo ciertas inversiones aisladas, ciertos esfuerzos que atienden casos de uso muy específico. ¿Por qué esto? ¿Por qué estos obstáculos que se están presentando para que realmente lo tomen en serio y lo integren como parte de su día a día? Esa es una súper pregunta que yo creo que escuchamos todos los días. Yo creo que hay varios temas. El primero, sin duda, es esta claridad en la estrategia. O sea, todo el mundo se está preguntando por dónde empiezo, cómo empiezo, y escogemos los casos de uso que tenemos tal vez a primera mano, ¿no? Lo primero que digo, quiero resolver este tema inmediatamente. El otro tema que tenemos súper relevante es el talento. El tema de las capacidades que hoy tenemos, como las conocemos, realmente necesitan evolucionar y necesitan evolucionar muy rápido.
por un lado la tecnología cambia muy rápido y está avanzando más rápido de lo que nosotros podemos absorberla, y por otro lado hay skills que ya no son tan técnicos, que están muy ligados a la persona, que se tienen que desarrollar, y hacer ese cambio en la organización es complejo. Me refiero a aprender, ¿no? Lo hemos escuchado mucho, poder preguntar lo correcto, tener este tema de talento ha sido realmente un obstáculo para poder materializar rápido las estrategias. ¿Por dónde empiezo y quién lo responde, ¿no? Hay mucho más demanda, como decía Jaume, que oferta, y eso pasa también en el talento. Está siendo complicado. Jaume, ¿tú ves algunos otros obstáculos que estén viviendo las empresas en adopción? Obviamente se habla mucho también, se estima que pues, va a requerir de grandes inversiones en infraestructura tecnológica, claro, que va a requerir ciertos elementos alrededor de ciberseguridad, ¿no? Por el tema de que, oye, no puedes utilizar una tecnología externa con información de la empresa. ¿Qué otros obstáculos estás viendo tú, Jaume? O sea, yo diría que la base que fundamenta el buen proyecto de inteligencia artificial es tener un buen gobierno de datos, como comentaba Claudia. De hecho, nosotros a nuestros clientes muchas veces, cuando nos piden proyectos de inteligencia artificial, la mejor manera de empezar con ellos, la mejor recomendación que les hacemos con ellos es ordena primero la casa en términos de datos. Esta es una, ¿no? El gran cuello de botella, además del talento, como comenta Claudia. Y el segundo es la gestión del cambio. Para mí la gestión del cambio es el gran olvidado. No es difícil encontrar buenos casos de uso, tácticos, controlados, ahora, ¿no? No es difícil. Pero luego hasta que la organización adopta este nuevo ente, que es tu compañero artificial inteligente en su día a día, nosotros más o menos por cada semana de desarrollo de este ente recomendamos 2 o 3 de gestión del cambio, porque al final puedes hacer el mejor proyecto, ¿no? El asistente más inteligente, el que aumenta más la productividad, el que predice mejor la demanda o la siguiente mejor oferta. Pero si la organización no lo usa, la organización no gana dinero. Y si ahí me permites agregar, Juan, justamente ahí es un poco el tema del talento, porque ya tienes este agente inteligente, pero la gente no sabe usarlo, no sabe explotarlo, porque entre la gestión del cambio y las nuevas capacidades se empieza ahí a generar un poco de retraso y de obstáculos. E inclusive, ¿no? Muchas personas, justo cuando hicimos el lanzamiento del informe de madurez aquí en las oficinas de EY, Bernardo de Quiro decía, ¿no? La realidad es que muchas personas piensan que la inteligencia artificial es el fin y la realidad es el medio. Y la inteligencia artificial se va a volver la nueva calculadora, ¿no? Bien lo decía Bernardo, pues va a ser la nueva calculadora como antes se utilizaba el abaco. Sí, ya hoy la calculadora es parte del día a día. Ahora, Jaume, también un tema bien interesante que se dijo en el lanzamiento y que mencionó Gustavo Barcia de Mide, ¿no? Él decía, afortunadamente a veces en México vamos 5 años retrasados, ¿no? En la adopción de tecnologías, en integración de todos estos cambios. ¿Cuál es tu perspectiva, y más con el rol regional que tú tienes, de cómo está México alrededor de la integración de todas estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa? ¿Estamos rezagados? ¿Vamos en línea con otros países de Latinoamérica? ¿Estamos en línea con el mundo? ¿Dónde estamos? Sí, yo diría que esa es una pregunta compleja, pero México, en los distintos reportes, es el que tiene los ejecutivos más optimistas en inteligencia artificial. Según el índice de madurez digital, 2 de cada 3 CEOs mexicanos dicen que ya están listos para arrancar con inteligencia artificial o entusiasmados o van a dedicar inversión en inteligencia artificial. Y es de los índices más altos. Y en nuestras conversaciones, en las distintas mesas de dirección, yo lo noto, ¿no? México, una cosa que tiene buena son las economías de escala de sus empresas. Pocas empresas grandes son las que están liderando la adopción de inteligencia artificial, ¿no? Si tienes más masa crítica, tienes mejores casos de uso, ¿no? Los que mejor lo están haciendo son aquellos que diversifican. Voy a hacer un caso de uso de cada, como si fuera una cartera diversificada de inversión. Sé que no acertaré con todas, pero con una que acierte pues ya aprendo y empiezo el camino, ¿no? Entonces yo diría que el gran inductor ahora de la adopción es el tamaño de las empresas, ¿no? Pocas empresas grandes son las que están liderando la carrera. 2024 para mí, a ciencia cierta, ha sido el año en que estas empresas han experimentado, han hecho sus primeros casos de uso, han aprendido de errores y ya tienen sus primeras pruebas de concepto correctas y ya se empiezan a contrastar buenos casos de negocio. 2025 será el año en el que escalarán los que han aprendido durante el 2024, es mi sensación. Y Claudia, ¿tú has visto obstáculos en lo particular entre industrias? O
O sea, hay algunas industrias, muchas veces la industria de servicios financieros está muy a la vanguardia de la adopción de nuevas tecnologías, ¿no? Ya todos hoy hacemos banca en línea. Sí, claro. Pero ¿estás viendo alguna diferencia en la adopción entre industrias, entre distintos jugadores y derivado de algunos obstáculos muy particulares de cada sector? Sí, bueno, hay uno que es general, que no hemos mencionado, que es el tema de la ciberseguridad, ¿no? O sea, el tema de ese es creo que general y una preocupación que está medio ligada a la regulación también en México, por ejemplo. Pero en términos de sectores, yo lo que he visto es la parte de consumo, la parte de la industria bancaria son los que están más avanzados en poder adoptarlo porque además hay más competencia. O sea, al final nosotros como usuarios finales estamos provocando también el uso de la inteligencia artificial y eso hace que ellos quieran llegar al consumidor con mucho mayor asertividad utilizando esas herramientas. Y también creo que por el otro lado, cada sector ocupa esta inteligencia artificial en diferentes casos, ¿no? O sea, no es lo mismo ir a un sector de producción donde tal vez quiero sacar casos de uso de mi línea de producción, de mi línea de mantenimiento, a una industria de consumo que quiero llegar al consumidor de la manera más efectiva posible, ¿no? Eso es donde yo he visto las diferencias. Okay. Mismo ahorita, y siempre se dice, ¿no? Que el canal tradicional, las tienditas, pues van rezagados en la digitalización y la realidad es que muchas de las tienditas hoy ya están comprando productos a través de un chatbot, ¿no? Con inteligencia artificial. Sí. Y sabrán o no que es inteligencia artificial, que creo que ya todo el mundo sabe que sí lo es. Pero ya es parte de su día a día y México inclusive ha estado a la vanguardia en esto, ¿no? Ahora, Jaume, hay un tema bien interesante que sale en el reporte alrededor de una posición, perspectiva de los CEOs que señalan una conexión imperfecta, conexión imperfecta entre las áreas que generan los datos y las que no. ¿Nos puedes explicar qué es esto? Porque la verdad sigo sin entenderlo. Sí. O sea, vivimos en un país donde hay una cultura de silos. Cada quien tiene su visión parcial de los datos de la compañía, se los gestiona, se hace su reportería y toma decisión sobre ellos. No hay todavía una cultura data-driven de que el dato tiene un valor, de que el dato tiene que estar bien gobernado a nivel corporativo para que todos consuman el mismo dato, ¿no? Se nota, a veces es muy sintomático que estamos en los comités de dirección tomando y en vez de estar dedicando tiempo a reflexionar sobre decisiones, estamos revisando, oye, pero las ventas fueron 3,2 o 3,5, ya no me cuadra el informe tuyo con el informe del cual, ¿no? Entonces yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. A eso se refiere esta cultura, ¿no? La inteligencia artificial es una transformación transversal. Muchas personas, los primeros casos de adopción en México están en las áreas de ventas, las áreas de atención, pero también tenemos en áreas de recursos humanos, de finanzas y también tenemos en áreas de legal, en todas hay casos de negocios y transversalmente tienes buenos datos, ¿no? Datos de transacción de cliente, todo lo que conocemos de cliente, de cómo opera la compañía, etcétera, y documentación. Yo creo que el gran activo estratégico que las empresas hoy todavía no se dan cuenta que tienen es el conocimiento, ¿no? Toda la documentación de políticas, estándares, procedimientos, bien curado, bien documentado. En nuestro argot se llama corpus. Toda esta biblioteca única de datos y corpus para que luego la inteligencia artificial ayude a todo el mundo en la organización es muy importante. Y la conexión imperfecta lo que dice es que no estamos aquí, ni mucho menos. Hoy en México estamos en una cultura de silos en general en las compañías y eso hay que romperlo. Definitivamente inclusive estamos platicando con un cliente recientemente que decía, todo el mundo está haciendo pruebas en lo individual, pero no están hablando entre ellos y no están capitalizando los aprendizajes, las inversiones, entre otras cosas. Es que si me apuras a mí, creo que llegó este momento de la inteligencia artificial generativa cuando las empresas en México estaban resolviendo los silos en términos de datos. Exacto. Entonces ahora tienes los dos temas que resolver en paralelo y la inteligencia artificial necesita cierta estructura en la información para que realmente le pueda sacar provecho, ¿no? Y de hecho, ahora que lo dices, tuvimos una conversación muy interesante con un Chief Data Officer de un banco muy grande aquí en México y él le dio la vuelta de una manera muy interesante. Nunca pude ordenar la casa en términos de gobierno de datos porque no sabía justificar por qué tengo que gastar tanto en esta arqueología para dejarlo. Sí. Pero ahora lo puedo amortizar, entre comillas, a cuenta de 2 o 3 casos de negocio que habilitaré de mejor gestión del ciclo venta-cliente, minimizar el fraude, que monetizaré esta arqueología inicial, ¿no? Entonces,
Se me hizo esta visión contraria, se me hizo muy interesante y creo que es una realidad en México, Sí, ¿no? yo creo que el 2025 nos va a traer muchos de esos casos en los clientes. Y justo ahorita que lo mencionas, Claudia, justo qué es lo que nos depara el 2025, ¿no? Ya estamos hablando ahorita, 2024 ha sido más un año de pruebas, un año de estar viendo, entendiendo. ¿Qué nos depara en términos de cambios tecnológicos, en cambios de integración de todas estas nuevas capacidades y digestión dentro de las empresas, ¿no? Sí, creo que ya yo me lo mencionaba, ¿no? Un poco es aprender de nuestros, pues no diría errores, pero de estas pruebas aisladas, de lo que nos salió bien, de lo que nos salió mal. EY mismo tiene este escenario, ¿no? Del cliente cero. Nosotros iniciamos hace ya un año, un poco más, estos temas, entonces aprender, empezar a evolucionar. Y me parece que conjuntar los roadmaps, como decíamos ahora, empezar a ser un poco más serios con el tema de data management en general y obviamente que eso nos apalanque los casos y la contribución que puede tener la inteligencia artificial. Solo no descuidaría la parte de seguridad, el tema de las regulaciones, que sin duda creo que ahí viene, no sé, ya me... Iba a decir lo mismo, yo veo como dos cambios y luego dos condicionantes a rebufo que serán muy importantes. La inteligencia artificial hoy, como la conocemos, es conversacional, ¿no? Es como si lo quisiera resumir, es una nueva interfaz conversacional, ¿no? 2025 será el año de adoptar a escala la inteligencia artificial conversacional. La nueva tendencia que está apareciendo, relativamente silenciosa, que no será una realidad para las empresas en el 2025, pero todos tenemos que mirar, son los agentes de inteligencia artificial. Un agente de inteligencia artificial reconoce los patrones de los clics que haces día a día y no solo conversa, sino que tiene capacidad ejecutiva, ¿no? Hay mucha estrategia de estos agentes, será con los que tú hablarás con los sistemas y no solo hablarás, sino que ejecutarás, ¿no? Hoy, en nuestra equivalencia, todavía tienen capacidades de niño, solo pueden hacer ejecuciones muy sencillas, ¿no? Pero eso va muy deprisa, ¿no? Entonces, la tendencia de que transformar a las empresas para que sean agentic driven es algo que empezaremos a hablar este 2025 junto con la consolidación a escala de la inteligencia artificial conversacional. Yo creo que es las dos tendencias. Y bajo esto hay dos discusiones que creo que las empresas ya urgen. La primera son los nuevos riesgos de ciberseguridad, ¿no? La inteligencia artificial ahora puede craquear prácticamente cualquier contraseña, encuentra nuevas brechas de seguridad más complejas, ¿no? Habrá ataques, quizá menos ataques, pero más rápidos y de más escala. Y la segunda es la ética. Y estas reflexiones hemos hecho ya bastantes talleres con distintos comités directivos, ¿no? De empresas. O sea, sí urge y son discusiones que no tienen que ver con la tecnología. Por ejemplo, tuvimos una discusión con un comité directivo de otro banco y les preguntábamos, ¿es ético que mantengamos la paridad de género cuando otorgamos un crédito? Los algoritmos de riesgos tienen que mantener. Y es una discusión ética, tiene un componente de negocio, tiene un componente de riesgo. O cuando menos no estar sesgados. O cuando menos no estar sesgados. Bueno, pero ahí empieza la discusión, ¿me explico? Entonces, hay muchas discusiones de qué sesgos o qué proporcionalidades queremos en la inteligencia artificial. La misión, visión y valores que estaban en una esquina de la página web ahora formarán parte activa de unos algoritmos, ¿no? Vamos a revisitarlos, ¿no? Autonomía, ¿no? Por ejemplo, una recomendación muy común es la inteligencia artificial hoy no tiene que tener autonomía, por ejemplo, para otorgar un crédito. Tiene que dar información para que un humano tome una decisión más adecuada sobre si otorgar o no otorgar un crédito. Entonces, todas estas discusiones de fake news, autonomía, sesgos y proporcionalidad es algo que yo sí urjo a las empresas porque la inteligencia artificial bien usada es un booster de productividad. La inteligencia artificial, dijéramos, mal usada, sí puede impactar en tu imagen y tu responsabilidad social corporativa tal como la percibe el mercado, ¿no? Y ahí yo solo agregaría al final de eso, recordemos que en este momento está democratizada, o sea, no es que solamente una empresa, una persona, un área tenga acceso a esta inteligencia artificial. Otro cambio importantísimo se ha democratizado con esto que decías hace un rato de la infraestructura, el hardware, eso nos ha permitido que cualquiera tenga acceso. Entonces, es muy importante esa discusión sobre la ética y los temas alrededor para que sea bien aplicado. Y un punto, Claudio, ahorita que mencionas, también es este tema de ciberseguridad que mencionabas, ¿no? Que es, como ya está democratizado, ya todo el mundo puede hoy, en la mañana, a mediodía, meterse a ChatGPT o cualquier otra plataforma, porque ya hay
todos los días salen nuevas. Sí. Y utilizar información propietaria de la empresa o no solamente utilizar información, sino conectar de cierta forma la empresa a estas plataformas, lo cual te está generando una multitud de puntos de acceso, ¿no? Totalmente. O de exposición de la información de la empresa hacia estructuras, capacidades, entes que ni sabes quién es, ni sabes dónde está, ni sabes qué está sucediendo. Totalmente. ¿Cuál es tu visión alrededor de esto? O sea, ¿qué retos van a haber hacia adelante con base en lo que se vio en el reporte del informe de madurez digital y lo que en EY se ha ido identificando? Sí, yo recuerdo mucho en el, informe que tuvimos aquí en nuestras instalaciones, lo que decían es, la recomendación básica es, tome la inteligencia artificial y empiece en el camino. Porque yo creo que al final, y eso es un poco retomando lo que decías de EY, lo que me parece que es lo más inteligente en las organizaciones. La gente lo va a usar. Les decía yo con un cliente hace poco, WhatsApp te puede o no gustar, pero lo utilizamos. O sea, las redes sociales te puede o no te puede gustar, pero lo utilizamos. Entonces, en este tema que va a ser así o que ya está siendo así, yo creo que esa recomendación en mí al menos se quedó muy clavada y es, utilicémosla. O sea, toma la inteligencia artificial, ponle la visión, la misión de tu organización, trata de hacerlo ético y no prohíba su uso, sino pon los lineamientos, los gobiernos, tú da ese acceso. Eso me parece a mí que debería de ser lo más importante. Yo siento que ahí hay viento de cola, porque a finales de 2023, yo al menos en los grandes bancos veía un espectro. Desde el banco que decía úsenlo todos, al que decía prohibido usarlo. Sí, estábamos. Y luego había muchos intermedios. Hoy, 2024, casi todos los bancos ya han homologado al menos una inteligencia artificial en la nube, al menos, ¿no? Entonces, pero creo que eso sí varía por sector, John. O sea, a lo mejor ahí hay un avance diferente por sector, me parece, ¿no? Puede ser, puede ser. Sí. Que lo que decíamos, generalmente servicios financieros está un poquito más Ajá, claro, sí, perseguido ahí por unos 2 o 3 sectores más y el otro creo que aún está en me voy hacia la liberación o La banca, por ejemplo, una ventaja que tiene, la banca de seguros, es que es muy intensiva en transacciones. Entonces, pues tienen más terreno abonado para empezar a hacer inteligencia artificial, son los que se han lanzado ya más. Y justo ahorita que lo mencionas, y para cerrar este capítulo de Waycast, desde su perspectiva, ¿dónde creen que van a estar las principales inversiones, no solo en inteligencia artificial, sino en tecnologías emergentes, en nuevas capacidades que van a requerir las organizaciones en el próximo año, con base en lo que vimos en el informe de madurez digital que hicimos con ED Education, KIO y la American Chamber of Commerce, pero también con lo que ustedes están viendo en el mercado? No sé, Claudia, si quisieras tú. A mí me parece que hay dos caminos, ¿no? Todavía estamos teniendo una inversión en la estrategia de por dónde empezar. Todavía yo creo que vamos a seguir teniendo esa conversación de por dónde inicio. Y por el otro lado, lo que ya conversamos del talento, tenemos que conseguir, tenemos que tener talento, tenemos que empujar esa parte. Y el otro tema claramente es poder materializar los casos en algo un poco más robusto, que no se queden, solamente estoy haciendo esta prueba y me quedo ahí, ¿no? Yo creo que en esas 3 cosas yo sí veo a los clientes que están invirtiendo hacia allá. Okay. Sí. Parecido a lo que comenta el informe, yo también concluiría, hay mucha inversión en la parte técnica de la inteligencia artificial y creo que el gran olvidado es la parte de un buen diseño, ¿no? Si me voy a transformar a una organización conversational first, agent first, ¿cuál será la mejor manera para que los usuarios la adopten? Y gestión del cambio. Son los 2 grandes olvidados, junto con lo que hemos comentado antes de no empieces si no tienes antes una buena arqueología, ¿no? Un buen gobierno del dato. Si tuvieran que darle un tip a un CEO ahorita alrededor de qué hacer. Ostras, mira, voy a decir algo, y lo he reflexionado mucho, ¿qué hace que una empresa sea exitosa en inteligencia artificial, que ya lo esté escalando o no? Y después de reflexionarlo mucho, no es ni el sector, no es ni la escala, no es su modelo operativo, no es su cliente. Es que el equipo directivo lo use a título personal. Entonces, mi recomendación suena un poco amateur, pero mi recomendación, amigo, es úsalo a título personal, entiéndelo como concepto. Sí, de hecho. Y a partir de aquí dibuja casos de negocio, no acertarás a la primera, pon equipos especialistas con células ágiles, dales tiempo
pero empieza por entenderlo tú como usuario. Eso es lo que yo diría. De hecho, justo así concluía el índice de madurez, ¿no? O sea, el CEO, nosotros a nivel personal, hay que empezar a utilizarlo, coincido totalmente, se unía un poco con empecemos, ¿no? Yo creo que el consejo para mí es empecemos. Si aún no han iniciado, empecemos. Ese para mí sería el principal, porque sí creo que hay que empezar con un diagnóstico, hay que saber cómo estamos, hay que empezar a avanzar, pero hay que empezar y hay que empezar de manera personal. También coincido con eso. Muchísimas gracias a ambos, súper interesante. La realidad es que esto apenas comienza, vamos a seguir hablando muchísimo de ello, viviéndolo, integrándolo en el día a día. Ya antes era la pregunta, ¿quién utilizó inteligencia artificial en lo que va de la mañana? Todos, al utilizar WhatsApp, al utilizar Teams, al utilizar todas estas herramientas que estamos que forman parte de nuestro día a día. Agradecerle a todos ustedes el acompañarnos en este nuevo capítulo de Wavecast, un espacio donde, como lo vieron, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de reflexión sobre la integración de nuevas tecnologías emergentes, la transformación. Los invitamos a leer el reporte que generamos con Need Education, KIO y la American Chamber of Commerce, el índice de madurez digital 2024. Este reporte es el 4º año que lo generamos y solo nos puede dar información sobre cómo vamos evolucionando, cómo estamos avanzando en múltiples industrias, en múltiples dimensiones, pero también nos marca la pauta de hacia dónde tenemos que ir dirigiendo nuestros esfuerzos para ser exitosos. Muchísimas gracias a todos.